Good afternoon. Welcome to Fountain of Life. Buenas tardes. Bienvenidos a Fuente de Vida. Una iglesia imperfecta para gente imperfecta, sirviendo a un Dios perfecto. An imperfect church for imperfect people, serving a perfect God. And this week we just celebrated Thanksgiving, and there's there's a lot to be thankful for. Throughout the year, as we wake up the first thing in the morning, to be thankful that we have breath in our lungs, we are able to open our eyes, we are able to wake in our beds, in our house, in our room, and able to ambulate. That is a lot of things to be grateful. But we just celebrated as a nation a day of Thanksgiving to honor the Lord for all His grace and mercy that He has bestowed on us and on this country. Y esta semana, este jueves, acabamos de celebrar el Día de Acción de Dar Gracias y tenemos muchas cosas que agradecerle al Señor. Primero que todo, cuando despertamos en la mañana, que abrimos nuestros ojos, que tenemos aire en nuestros pulmones, que nos podemos mover, que podemos ambular en nuestro entorno. Eso es más que suficiente para darle gracias a Dios, porque muchos hoy no despertaron, muchos hoy no se pueden mover, muchos hoy no pueden ambular, muchos quizás hoy estén en peores situaciones de las que estaban antes. Y hoy, el mensaje de hoy es de confiar en Dios cuando la vida, los problemas de la vida no tienen razón. And the title today is to trust God when life doesn't make sense. So if you open your Bibles and go to Proverbs 3, 5, 6, Proverbs chapter 5, verse 5 through 6, se abren sus Biblias y van a Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6, dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Even when life seems overwhelming and confusing, God is working all things for our good, together for our good. His ways are highest and we can trust His plan. Aunque las circunstancias de nuestra vida quizás en algunas ocasiones se sienten abrumadoras, hay que seguir confiando en Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos que nosotros. La manera de hacer las cosas son más altas que nosotros y Él siempre está obrando para cosas buenas, para poner todas estas cosas y hacer algo bueno. Pero la vida está llena de incertidumbres. Life is full of uncertain things. There are times when we don't understand why we're going through pain, to loss, or to disappointments. Muchas veces no entendemos por qué pasamos por dolor, por pérdidas o por desilusiones. No lo entendemos. Hay ciertas cosas que no entendemos. There's a lot of things that we don't understand when we go through these things. Hay muchas cosas que no entendemos, hay cosas que no entendemos cuando estamos pasando por una pérdida, cuando estamos pasando por un dolor o que estamos pasando por una desilusión. Hay veces que quizás nos sentíamos frustrados, nos sentimos confundidos y quizás pensamos que hasta Dios nos ha abandonado. Pero las Escrituras nos dicen muy simple que el plan de Dios, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, aunque no lo podamos ver. The Scriptures tells us that God has a plan for us even when we don't see it. And sometimes we might feel frustrated, we might feel confused, and perhaps we might even feel abandoned by God because we don't understand the circumstances in which we're in or why are they happening. Y quizás nos sentamos frustrados porque no entendemos por qué estamos pasando por estas cosas. Quizás hasta pensemos que el Señor nos ha abandonado. Y hoy vamos a repasar cómo debemos de confiar en el plan de Dios, especialmente cuando la vida parece que no tiene sentido. And today we're going to review once again, to look at how to trust God's plan, even when life doesn't make sense. We're going to learn how to lean on God's wisdom instead of our own and find comfort in knowing that His plans are always for our good.
Y vamos a estudiar, vamos a explorar, vamos a apoyarnos en la sabiduría del Señor que Él nos da para encontrar alivio, sabiendo que los planes del Señor son para nuestro propio bien. El punto número 1 es confiar en Dios, en la sabiduría de Dios en vez de la de nosotros. Point number 1 is to trust in God's wisdom instead of our own. Confiar en la sabiduría del Señor en vez de confiar en nuestra propia sabiduría. Aquí en Proverbios 3 nos dice que confiar en el Señor con todo tu corazón. En Proverbs 3 it says, trust the Lord with all your heart. Confía en el Señor de todo corazón. No de un poquito, no de una parte, con todo el corazón. Not with just a little bit, not just a part of your heart, but with all your heart. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Hay que confiar más allá. We need to trust beyond our understanding. Hay que confiar más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestra capacidad, porque nosotros no tenemos la capacidad para entender las razones y los métodos que Dios usa, because our understanding is not sufficient enough for us to understand God's way or God's ways and how He does things and why He does this. It's beyond our understanding. Is, for example, trying to explain to an amoeba not to cross the street. Por ejemplo, es como decirle a una decirle a una anima que no cruce la calle. Decirle a un microbio que no haga esto. El microbio no va a entender. ¿Por qué? Porque el razonamiento del microbio, el razonamiento de nosotros es un mar de diferencia. It's just like when you're trying to, let's say you're trying to explain to an amoeba something, the amoeba is not going to understand what you're trying to explain, because the amoeba's intellect compared to our intellect, it's a huge gap. There's no way that the amoeba would understand what we're trying to say. Trusting in God requires for us to understand, surrender our understanding. En confiar en el Señor significa rendir nuestro entendimiento, porque el Señor sabe todas las cosas. God knows all things. God knows the past, He knows the present, and He knows the future, while our perspective is limited. El Señor conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Aunque nuestra perspectiva es limitada, el Señor sabe el pasado, el presente y el futuro. Sumisión y obediencia. Para confiar necesitamos sumisión. To trust, we need to be submissive. Trust means submission. It is saying, God, even though I do not understand, I choose to trust you, that you know what is best for me. Es decir, Señor, aunque yo no entiendo la situación, aunque yo no entiendo las cosas, estoy dispuesto a confiar en ti, independientemente de lo que esté sucediendo en mi entorno. Porque usted sabe lo que es mejor para mí. Because, Lord, you know what is best for me. Even though I do not understand what's happening in my surroundings, I do not understand the circumstances or what is happening, but, Lord, I put my trust in you because you are wise. When we submit, when we surrender, or when we surrender our submission to God, He will promise to guide us. Cuando nos sometemos, cuando nos rendimos y nos sometemos a la manera del Señor, el Señor nos va a guiar. Fe en acción. En Proverbios, otra vez, Proverbios 3 nos hace un reto para confiar en el Señor en el presente. God gives us a challenge to actively trust Him in the present and the now. Especially when circumstances are hard, especialmente cuando las circunstancias son difíciles. Because true faith isn't just believing in God's goodness, but also acting on it. Una fe verdadera no solamente cree en la bondad del Señor, pero tenemos que actuar en eso. Tenemos que confiar en el Señor, aunque no veamos las circunstancias, aunque no veamos la luz al fin del túnel.
Hay que confiar en el Señor. We need to trust in God when we don't see the light at the end of the tunnel, when we don't see how we're going to come out of this situation, because God knows. God has a purpose and a plan for us, porque Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Ahora vamos a reflexionar un poco en qué si usted está apoyando en su propio razonamiento y no se está apoyando usted en el Señor. Think or reflect what areas of your life you might be leaning on your own understanding and not surrendering to God. Just think about that for a moment. What areas in your life are you leaning on your own understanding and not surrendering to God? Think about that for a moment. Piense eso en un minuto. ¿Qué áreas de su vida usted no ha rendido al Señor y usted se está inclinando o apoyando en su propio entendimiento en vez de rendirse ante el Señor y dejarlo a Él que lo guíe? Hay que rendir esas áreas en su vida. You need to surrender those areas in your life. Pídale a Él que lo guíe. Ask Him, ask God for His guidance. Ask God to strengthen and to trust His way. Pídale al Señor que le incremente la confianza en Él, que le incremente la guía de Él y que le incremente la fortaleza del Señor para seguirlo a Él. En Romanos 8:28 nos dice, en Romans 8:28, it says, God works all things together for good. Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según a su propósito. So all things, and we know that all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. And we all been called to His purpose. We all have a purpose. Todos tenemos un propósito. El Señor nos ha dado un llamado y tenemos un propósito. Dios es soberano y puede traer de cualquier situación algo bueno. So God is sovereign and able to bring good out of any situation. Even our greatest challenges and darkest moments can be used for our good and His glory. Aún en nuestras situaciones lo más oscuras, esos retos más oscuros, esos momentos más oscuros, se los puede utilizar el Señor para nuestro bien y para la gloria del Señor. The bigger picture, no sé cómo se traducirlo en español, pero sería la foto más grande o el panorama más grande. Nosotros solo vemos un aspecto pequeño del panorama, Dios lo ve todo. Dios lo ve desde el presente, pero lo ve del pasado, lo ve aquí el presente y lo ve el futuro. Seeing the big picture, because we only see a small puzzle of God's plan. He sees the entire picture. And maybe we all see is confusion, y quizás lo único que nosotros vemos es confusión, porque el Señor está obrando en un tapete. God is working on a tapestry. When you see a tapestry, cuando ve usted un tapiz, a un lado del tapiz, al revés del tapiz, nomás se ve todo el hilo que quizás está enredado. When you look in the back of a tapestry, in the back of the tapestry, you'll see all kinds of threads. They're all bunched up together. They're matched up. They're probably all in a knot. Some of them might be in a knot. But if you flip the tapestry, you see a beautiful picture. That's what happens to us. We see the back of it without seeing the front. Lo que sucede en un tapiz, al reverso del tapiz, podrá haber muchos hebras donde se están construyendo el tapiz, y atrás esos hilos quizás estén todos amontonados, quizás estén apachurrados, quizás hasta tengan nudos, pero al revés del tapiz va a presentar una pantalla, una imagen muy bella, y lo que vemos nosotros, vemos el reverso del tapiz y no lo enfrente del tapiz. And what we see a lot of the times is the back of the tapestry and not the front of the tapestry. Because what we see in the back of the tapestry is only confusion. Lo que vemos al revés del tapiz solamente es confusión. Trusting God's character, confiar en el carácter del Señor. El Señor es bueno.
El Señor es bueno, pero las maneras de que hace las cosas el Señor quizás no se alineen a nuestras expectativas. God's good may not always align with our desires or our expectations, but is rooted in love. Está engendrado en amor, en sabiduría y un conocimiento perfecto en lo que realmente se necesita. So God's character might not always align with our desires or expectation, but is rooted in love, is rooted in wisdom, and perfect knowledge of what we truly need. Hay una diferencia en lo que necesitamos y lo que queremos. There's a lot of difference between what we want and what we need, right? We might want, we might want a Mercedes S-Class 2026 for transportation. That's what we want. But what we need is transportation. We might end up with a economic vehicle to transport us because that's what we need. We need transportation. It's not what we want, it's what we need. When life feels chaotic, always reflect on Romans 8:28. Cuando siempre que haya un caos en su vida, reflexione en Romanos 8:28. Recuerde que todo obra para bien, that everything that God does, it works for good. Even when situations seem hopeless. Aún en las circunstancias que se siente usted sin esperanza, hay que volver y regresar a Romanos 8:28. God's timing is perfect. El tiempo del Señor siempre es perfecto. Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. He has made everything beautiful in its time. When it's time, He will make it beautiful. We need to learning to wait on God. Hay que aprender a esperar al Señor. Tener paciencia es muy dificultoso. Having patience is very difficult. Especially when we want answers yesterday, especialmente cuando queremos una respuesta a nuestra cuestión o nuestro problema, la queremos en el ahorita, en el presente. Pero muchas veces el tiempo del Señor no se ajusta, no está en cronos con el de nosotros. Pero las maneras del Señor siempre es perfecto. At other times, our timing is not the same as God's timing. But God's timing is always perfect. Pero el tiempo del Señor siempre es perfecto. He is always know when we are ready to receive a blessing. Él sabe cuándo estamos listos, preparados para recibir una bendición. O quizás para recibir o aprender una lección, or perhaps to learn a lesson. We either ready to receive a blessing or to receive a lesson. Que estemos preparados para recibir la bendición o recibir la lección. La belleza en su tiempo, beauty in His time. The Bible reminds us that God makes everything beautiful in its time. La Biblia nos recuerda que Dios hace todo bello en su tiempo. Cuando toda situación se ve sin esperanza, when all that situation seems hopeless or broken, o que esté quebrantada, eso lo puede convertir el Señor en algo bello. Trusting His timing over our urgency. Confiar en el tiempo del Señor y no confiar en nuestra urgencia. Frecuentemente queremos las cosas de inmediato, pero el tiempo de Dios es siempre perfecto, but God's timing is part of His perfect plan. Just because something is delayed, it doesn't mean it is denied. Muchas veces porque hay un retraso en algo que estamos pidiendo, no significa que nos los haya negado el Señor, sino que es al tiempo del Señor. O sea, va bien en lo que estamos pidiendo, pero todavía no es el tiempo que quiere el Señor que lo recibamos. Whatever we may be asking, it's coming. It's not denied. It's just delayed. Delayed because it's God's timing. It's delayed. It's not denied. We need to think about that because a lot of the time we want an answer, we want it now, and God's timing is perfect.
Patient, practice patience, always trusting in God. Practique la paciencia confiando en el tiempo del Señor. Trusting in God's timing. Trusting in His time is always best. Confiar en el tiempo del Señor es mejor. Muchas veces el Señor usa esos temporadas de espera para acercarnos más cerca al Señor, perdón, y para edificar nuestra fe. A lot of the times when there's a waiting period, is for us to get closer to God and also to build our faith. So, and always thinking that He's always working even when you can't see it. Y saber y reconocer que el Señor siempre está obrando aunque no lo vemos. Aunque la vida de repente se sienta que está en nudos, que está confusa, even when we feel like the life is all tangled up and confused, God is creating something beautiful. El Señor está creando algo bello. Porque podemos ver solamente los nudos como ese tapete. We only see the notches, like I was explaining on the tapestry. But on the reverse, it's a beautiful image. It's a beautiful creation. Al revés del tapiz, quizá todo esté en nudos y se vea todo amontonado. Pero del otro lado del tapiz es algo muy bello, muy bonito. Muchas veces la vida no tiene sentido, no lo entendemos. A lot of times it seems like life doesn't make sense. And we always don't understand God's way. Y muchas veces no comprendemos la manera que hace las cosas el Señor. Pero podemos escoger en confiar en Él. Podemos elegir en confiar en Él. We can choose to trust in God. To trust in His wisdom rather than ours. Confiar en la sabiduría del Señor en vez de confiar la sabiduría de nosotros. Porque su tiempo, su cronología es perfecta. Because His timing, His chronos is perfect. And His plan is always good. Y su plan siempre es bueno. El Señor tiene un propósito para cada temporada, para cada prueba, para cada triunfo, aunque sea más allá de nuestro entendimiento. God has a purpose for every season in our life, for every trial in our life, for every triumph in our life, even when it's beyond our understanding. We need to let go of a need to have all the answers and choose to trust God. Necesitamos deshacernos de esa idea de que necesitamos tener o necesitamos saber o necesitamos recibir todas las respuestas y elegir en confiar en el Señor, porque el Señor está escribiendo la historia de tu vida, because God is writing the story of your life. God is making a beautiful tapestry out of the mess, of all the messy ones of your beautiful life on the other side. El Señor está cosiendo un tapiz que se ve todo desordenado por atrás, pero por el frente es algo muy bonito. Y eso bonito es tu vida. And the beautiful part of the tapestry with all the knots and everything that looks like it's all in disorder. On the other side is a beautiful picture, which is your life. It's a beautiful story that God has written about your life. Es una historia de tu vida que Dios ha escrito para ti. Perhaps you're facing something in your life right now that just doesn't make sense. Quizás usted esté encarando algo que quizás usted crea que no tiene sentido. Quizás usted le ha preguntado al Señor, ¿el Señor está en esta situación? Perhaps you've asked God, God, are you in this situation? Or are you questioning God why He would allow some certain things to happen? Usted está cuestionando al Señor, preguntándole por qué suceden ciertas cosas. El Señor te pide hoy que dejes de intentar de entender y que simplemente confíes en Él.
God is asking you today to simply lay down your need and to understand and simply trust Him. That need of you to wanting to understand, esa necesidad que tiene usted para decirle al Señor, necesito comprender, eso déjeselo al Señor y simplemente confíe en Él. For those that are followers, por aquellos que son seguidores, if you carry burdens or facing uncertainties, you need to come forward for prayer. Aquellos seguidores, si usted tiene una carga o está encarando ciertas situaciones, usted necesita venir al frente para que oren. Rinde todas sus preguntas, o todos sus temores, todas sus luchas a Dios. Surrender all your struggles, all your fears, all your questions to God. Ask Him to fill you with your peace and give you strength to trust His perfect plan. Pídele al Señor que lo llene con su paz y que le dé su fortaleza para que usted siga confiando en el plan perfecto del Señor. Y por aquellos que sí buscan a Dios, and for those that are seeking God, if you never put your trust in Jesus, this is your chance. Come forward and accept His love, His grace, and the purpose of your life. Para aquellos que están buscando al Señor, si usted nunca ha confiado en Jesús, esta es su oportunidad. Pase al frente y acepte a Jesús, acepte su amor, acepte su gracia, acepte el propósito de tu vida. Que Él le muestre lo bello que quiere que salga de tu vida. Let Him show you the beauty He wants to bring out of your life, even in the midst of brokenness. And I'm going to close now. Y ahora voy a cerrar. Si se ponen de pie, inclinan su rostro y cerran sus ojos. If you bow your heads, close your eyes, and I'll go ahead and close in prayer. Lord, thank you that your ways are higher than our ways, and your plans are greater than anything we could imagine. When life doesn't make sense, Lord, help us to remember that you are at work, weaving together a beautiful story for our good and your glory. Teach us to lean on your understanding, to trust your timing, and to rest in your promises. We surrender our questions and our certainties to you, believing that you are beautiful. In Jesus' name. Señor, gracias porque tus caminos son más altos que los nuestros y tus planes son más grandiosos que todo lo que podemos imaginar. Cuando la vida no tenga sentido, ayúdanos a recordar que estás obrando, tejiendo una hermosa historia para nuestro bien y tu gloria, Señor. Enséñanos a apoyarnos en tu sabiduría, a confiar en tu tiempo y a descansar en tus promesas. Señor, te entregamos nuestras preguntas e incertidumbres, creyendo que eres fiel. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Nos vemos mañana para oración. Es el primer día del mes. Que Dios los bendiga y los amamos y nos vemos pronto. We invite you tomorrow for prayer. We love you and we'll see you soon. God bless you. Que Dios los bendiga.